En este vídeo os quiero mostrar de forma simplificada en qué consiste mi operativa basada en Order Flow y qué es lo que enseño todos los días en mi formación Adrianus Flow. Inicialmente siempre partimos de un contexto. Esto es algo que aprendí de Carmine Rosato, que es uno de mis mentores de Order Flow, y él siempre hablaba de Context, Location and Confirmation. En español sería algo así como contexto, zona y confirmación. Y esto es algo que mis alumnos ya lo saben, que lo repito muchísimo, pues para mí son los tres pilares a la hora de buscar operaciones de alta probabilidad, ¿vale? Ese trade debe estar en un contexto adecuado, el precio debe llegar a una zona de interés y tenemos que encontrar una confirmación que nos dé esa entrada con nuestras herramientas de Order Flow, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de contexto, podemos distinguir entre un contexto balanceado, balance, o un contexto de imbalance o más bien desequilibrio, mejor dicho en español. Desequilibrio, ¿vale? Entonces, un contexto balanceado es aquel en el que el precio se mueve dentro de un rango delimitado pues, por la parte superior del rango y la parte inferior del rango, ¿vale? Esto en perfil de volumen lo vemos algo tal que así, donde la parte superior sería el value area high y la parte inferior es el value area low, y el precio pues va rotando de esa parte superior a la parte inferior, y también teniendo en cuenta aquí el punto, el POC, Point of Control, que es la zona donde ha habido una mayor negociación, ¿vale? Punto importante aquí también. Eso es en el caso de un escenario de balance. Luego tenemos lo que sería el caso opuesto, que es un escenario de imbalance o desequilibrio, que es cuando el precio tiene una dirección bien definida, ¿vale? En este caso, pues una acción del precio alcista, haciendo máximos y mínimos crecientes, claramente en una dirección, ¿no? Entonces, esto en cuanto a perfil de volumen, pues lo veríamos algo tal que así, ¿vale? Donde el valor irá migrando cada vez más alto a medida que el precio va subiendo con volumen, y nos quedaría más o menos pues el value area low aquí abajo y el value area high aquí arriba, ¿vale? Entonces, esto es lo que sería un contexto de imbalance y esto sería balance, ¿vale? Entonces, paso número 1 es identificar dónde nos encontramos. Y esto en parte pues lo va a determinar, por un lado, calendario económico, por otro lado, el análisis en temporalidades mayores, y por otro lado también importantísimo el mercado de opciones con el gamma y demás, ¿vale? Dicho esto, vale. Luego, en cuanto a ya lo que es más el tema de zonas y ejecución intradía, inicialmente a mí siempre me parece interesantísimo o importantísimo el hecho de analizar tanto el perfil semanal, que es lo que estáis viendo aquí arriba, como el perfil diario. Perfil semanal, pues básicamente para ver cómo se está moviendo el volumen semanal en relación a la semana anterior o las semanas anteriores, ¿vale? Entonces, puntos importantes siempre a tener en cuenta son value area high, value area low. Por ejemplo, en este caso de aquí, esta es la semana actual, y vemos como el precio se apoya justo en el value area high de la semana anterior, ¿vale? Entonces, value area high, value area low y POC semanales son zonas importantísimos. Lo mismo con el POC, naked POC, POCs desnudos, POCs que todavía no se han visitado, como por ejemplo podríamos tener este POC de aquí de hace 3 semanas, ¿vale? Los 7050 más o menos, 7060. Es una zona que también podría ser una zona a tener en cuenta en el gráfico, ¿vale? Desde un punto de vista semanal. Entonces, lo que vemos aquí es que el volumen, pues, cada vez está siendo aceptado en precios más altos, tendencia semanal claramente alcista, y yo personalmente también lo combino con el perfil composite del último mes, ¿vale? Que es lo que estamos viendo aquí a la derecha, que también nos da zonas interesantes en relación a un poco más macro, ¿no? Y en este caso pues lo mismo, hay que tener en cuenta el value area high, value area low y el POC, y ver en relación a ese composite del último mes dónde estamos actualmente, dónde tenemos quizás zonas de mayor negociación, zonas de menor negociación, que sean los low volume nodes, los high volume nodes y demás, ¿no? Lo mismo con el perfil diario, aquí la diferencia es que, bueno, arriba lo estamos viendo en 4 horas, aquí en 30 minutos. Lo mismo, tengo el perfil composite de un mes, ¿vale? Y tengo aquí una sobrevista un poco más cercana, donde, bueno, pues tengo velas de 30 minutos con el perfil diario, incluyendo tanto ETH como RTH, ¿vale? Desde la apertura asiática a las 6 de New York hasta el cierre de New York, ¿de acuerdo?
Entonces, lo mismo, pues la idea aquí es ver zonas de interés, value era high, value era low del día anterior, POC del día anterior, zonas donde ha habido mucha negociación, zonas donde ha habido poca negociación, zonas donde hemos visto el precio reaccionar en más de una ocasión, ¿no? Entonces, identificar esas zonas, y ahí entramos en el apartado de zona, ¿vale? Zona. Identificar esas zonas donde creemos que el precio, pues quizá en el pasado ha tenido ya una reacción y en el futuro pues podría continuar siendo una zona reactiva en la que buscar operaciones, ¿vale? Juntamente con esto lo que hago es definir de alguna forma la dirección o el bias que podría tener para el día actual. ¿Esto cómo lo hago? Pues esto, mis alumnos ya lo saben, esto lo hago con el perfil en RTH, ¿vale? Lo que hago es calcular los perfiles de New York de los últimos días y lo que hago es ver dónde ha estado migrando el valor, ¿no? Si el valor ha sido aceptado por encima del valor del día anterior, voy a tener una predisposición inicial alcista. Si el valor del día anterior, por ejemplo, pues quedó generado por debajo del valor de hace 2 días, para el día actual tendré una predisposición bajista, ¿vale? Luego eso puede cambiar, pero como primera idea a la hora de entrar en el mercado, pues me baso mucho en lo que está pasando en los perfiles de volumen y en concreto en la sesión de New York, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Si tenemos un perfil de volumen, digamos, algo tal que así, ¿vale? Perfil balanceado. Value era high, value era low. RTH. El día siguiente tenemos que el perfil de volumen es algo tal que así. Aquí abajo, ¿vale? O sea, importante esto, que se está aceptando por debajo del valor del día anterior. Pues para el día actual, mi predisposición será de continuar buscando precios más bajos porque la subasta aquí está empezando a ser bajista, ¿vale? Se están aceptando precios cada vez más bajos. Entonces, basándome en los perfiles de volumen, sin entrar mucho más en detalle, pues también puedo determinar una dirección para el día. Luego, continuando con esa zona, con ese segundo pilar, ya enfocado desde un punto de vista más intradía, a mí me gusta dividirme el día en 2 perfiles. El perfil overnight, que es desde las 6, desde la apertura asiática a las 6 de la tarde hora de New York hasta justo antes de la apertura de New York. Yo personalmente hago de 6 a 9:29. Y luego el perfil RTH, que es desde la apertura de New York, 9:30 hasta el cierre, hasta las 4 hora de New York, ¿vale? Entonces, a mí personalmente me gusta dividir estos 2 perfiles porque son 2 momentos del día totalmente diferentes. O sea, no tiene nada que ver el volumen que tenemos negociado fuera de la sesión de New York con el volumen que tenemos en New York. Con lo cual a mí me gusta separarlo, ¿vale? Esto es una cuestión más personal. Se podría utilizar el perfil total, también hay gente que lo hace. A mí me gusta separarlo, ¿vale? Entonces, con el perfil overnight y el perfil de RTH del día anterior, ¿vale? Son los 2 perfiles en los que más me gusta fijarme, sobre todo en los low volume nodes y high volume nodes. Ahí donde ha habido zonas de mucha negociación, poca negociación, me gusta marcarme aquellas que tienen quizá alguna confluencia extra. Y sobre todo lo que hago siempre, siempre, siempre antes de la apertura de New York es marcarme el value era high overnight, value era low overnight, POC overnight y luego el value era high de RTH del día anterior, value era low de RTH del día anterior y el POC de RTH del día anterior. ¿Vale? Entonces, con estos 2 perfiles ya podemos de alguna forma, también en función de la apertura del día actual a las 9:30, tampoco voy a entrar mucho más en esto porque lo explico en detalle en la formación, pero en función con el perfil overnight, el perfil RTH del día anterior y la apertura actual, RTH del día actual, ¿vale? Podemos definir tanto dirección como zonas, ¿de acuerdo? Vale, dicho esto, una vez tenemos ya prácticamente las zonas delimitadas en el gráfico, a nivel indicadores, muy importante los VWAPs. Yo personalmente utilizo 3 VWAPs. El VWAP ETH, que es el VWAP desde la apertura asiática a las 6 de New York, o sea, cuando inicia el día hasta que termina el día, o sea, hasta el cierre de New York por la tarde-noche. Luego tengo el VWAP que veis aquí en color rojo, que es el VWAP de RTH, que inicia a las 9:30 con la apertura de New York. Y luego tengo el VWAP semanal, que lo tengo en color negro, que es el VWAP de acumulado en la semana, ¿vale? Tengo esos 3 VWAPs. Entonces, a la vez, esos VWAPs son zonas que podemos decir que son zonas también de interés. O sea, entraría también dentro de lo que es la zona. ¿Ok? Vale, luego lo que sería el tercer y el pilar donde, bueno, que probablemente sea más decisivo porque es lo que marca la entrada,
es la confirmación, ¿vale? En cuanto a esto, básicamente yo utilizo tres herramientas, que son, por un lado, los big trades, por otro lado, el delta, perfil delta lateral, que vemos aquí a la derecha, y por otro lado, el footprint, ¿de acuerdo? Por un lado, los big trades. Los big trades al final no son más que órdenes grandes que ha habido en un nivel de precio, órdenes a mercado, ¿vale? Esto también es importante entender que en el mercado tenemos dos tipos de liquidez. Tenemos la liquidez agresiva y la liquidez pasiva. La liquidez agresiva es aquella que entra a mercado, es aquella que tiene prisa por participar, y es cuando nosotros pues vemos un setup y ¡pum!, entramos a mercado, ¿no? Eso es gente que quiere participar ahora ya, que no está dispuesta a esperar por lo que sea y que, está dispuesta a pagar un premium. Ese premium es el spread. El spread que tenemos en futuro suele ser del 0.25. Esto va un poco más en profundidad. Lo he dicho, no puedo entrar en todo en este vídeo, quiero hacer una simplificación de todo. Pero vamos, quiero que diferenciemos entre órdenes a mercado y órdenes límite, que es lo que podemos ver, por ejemplo, en el bookmap o en un mapa de calor, que son esas órdenes pasivas, ¿no?, que están a la espera de que el precio llegue a esa zona para rellenar esas órdenes. Entonces, lo que vemos aquí, los big trades, son órdenes a mercado, son órdenes agresivas. Es gente, instituciones, entidades, lo que sea, que quieren entrar ahora ya de forma inmediata y no quieren esperar. Eso al final lo que indica es prisa, ¿no? Prisa, es esa necesidad de entrar ahora ya, en este momento. Y eso nos da mucha información, ¿vale? Esos big trades que podemos ver de 200 contratos o 300 contratos en SP500, tienes que tener una cuenta de múltiples millones para poder ejecutar esa orden, por un tema de márgenes. Además, estas no son cuentas, aquí no entran en juego las cuentas de fondeo, sino solo capital real. Entonces, los big trades, ¿vale?, órdenes de 500 contratos, tienes que tener muchísimos millones en una cuenta, por eso suelen ser individuos de, fondos de inversión, bancos, a veces también es gente retail, pero con cuentas muy grandes de 20, 50 millones de dólares, también hay gente así, que es capaz de abrir estas posiciones. Y esos big trades, al final, es lo que mueve al mercado. Hay que entender que el mercado se mueve por la liquidez agresiva, ¿vale? No la mueve la liquidez pasiva. Por muchas órdenes límite que haya en el mercado, por muchos límites que veamos en un mapa de calor, el mercado no se va a mover si no hay agresividad en el mercado, si no entra gente que quiere entrar en este momento, ¿vale? Eso es lo que al final mueve el mercado. Con lo cual, los big trades es información súper, súper valiosa, y a mí es probablemente uno de mis indicadores favoritos de order flow. Y básicamente lo que siempre estoy buscando es ver dónde está habiendo agresión y dónde está habiendo absorción. Y esto también siempre lo repito muchísimo con mis alumnos. Cuando estamos analizando order flow, al final estamos analizando datos, lo que queremos ver es valorar el esfuerzo que está habiendo por parte de los participantes del mercado y qué resultado están obteniendo. O sea, ¿está habiendo mucho esfuerzo por parte de los compradores? Vale. ¿Están siendo recompensados? ¿Sí o no? Si no están siendo recompensados, esos compradores, por ejemplo, podríamos decir, vamos a poner este ejemplo de aquí arriba, ¿vale? Este comprador que ha entrado aquí, son muchos contratos, ¿de acuerdo? Muchas compras aquí arriba, sin embargo el precio no está subiendo. Está habiendo mucho esfuerzo por parte de los compradores, sin embargo el precio no sube, todo lo contrario, sino que el precio baja, ¿no? Con lo cual aquí ha habido mucho esfuerzo no recompensado, y eso significa que en esta zona de aquí tenemos vendedores pasivos que están absorbiendo esas compras, ¿vale? Y aquí pues tenemos un ejemplo perfecto de lo que sería una absorción. Eso es una absorción, ¿vale? Lo mismo en este caso, fijaos que tenemos grandes ventas en esta zona de aquí, sin embargo el precio no baja, el precio sube, con lo cual esas ventas han sido absorbidas. Eso es una absorción, ¿no? Luego tenemos el caso opuesto, que es cuando tenemos que están entrando órdenes y sí son recompensadas. Por ejemplo, en este caso, aquí entran 1000 contratos y el precio le cuesta un poco, pero acaba subiendo, ¿no? Aquí entran contratos, el precio sube. Entran contratos, el precio sube. Entran contratos, el precio sube, ¿no? O sea, aquí tenemos ejemplos de mucho esfuerzo y mucho resultado, ¿vale? Pero siempre estamos valorando esa balanza, ¿no? Cuánto lo están intentando y cuánto están consiguiendo. Y eso lo vemos muy claramente con los big trades, ¿de acuerdo? Luego tenemos una forma similar de visualizar esto, que es mediante el delta. El delta, la diferencia es que en lugar de decirnos esa agresión que está habiendo por cada vela justo en ese nivel de precios, lo que nos dice el delta es la agresión que ha habido acumulada en ese rango de precios determinado, ¿vale? Por ejemplo, el delta que tenemos aquí de 2.000 contratos en los 7.420, ¿vale?, que es el mayor delta agresivo que hemos tenido aquí por parte de los compradores,
es el delta acumulado que ha habido, la diferencia entre compradores y vendedores, en este nivel desde el inicio de la sesión, ¿vale? Desde la apertura de New York, cada vez que el precio ha estado cotizando en ese nivel, ¿cuál ha sido la diferencia entre compradores y vendedores? ¿Vale? Pues es lo que nos está diciendo el delta, esa diferencia entre compradores y vendedores en ese rango de precio, ¿vale? Y en ese periodo temporal, claro. De esta forma también podemos identificar dónde está habiendo mucha agresión y dónde está habiendo también absorción. Por ejemplo, vamos a irnos un poquito más abajo, justo en la apertura. Vemos como aquí estaban entrando big trades vendedores, mucho esfuerzo por parte de los vendedores, sin embargo el precio no solo no baja, sino que además sube, ¿no? Además, esto se da, fijaos, en una zona de interés, que es esta zona que he marcado, de ahí la importancia de marcar siempre las zonas. Cuando tienes una absorción en una zona de interés, es setup A++, hay que tomarlo. Y en este caso, fijaos, tenemos vendedores aquí abajo, tenemos el delta negativo, y fijaos que empieza a entrar agresión. No lo vemos en forma de big trades, porque quizá no había los big trades lo suficientemente grandes, pero sí hemos visto que la diferencia entre compradores y vendedores estaba siendo positiva para los compradores. Entonces, fijaos, tenemos vendedores en la parte inferior, estos vendedores no son capaces de tomar el precio, al revés, son absorbidos y entra agresión compradora y eso hace que el precio acabe subiendo, ¿vale? Lo mismo aquí arriba, en estos máximos de la sesión, veis que tenemos mucho comprador aquí arriba, con lo cual, si ahora el precio empezara a entrar agresión vendedora, pues esos compradores en la parte superior quedarían absorbidos, quedarían atrapados y esos compradores probablemente tendrían que salirse de la posición. Si esos compradores se salen de una posición en compra, van a tener que vender. Con lo cual, esas ventas de esos compradores atrapados, sumadas a la agresión de los vendedores que ya está viendo en el mercado, va a hacer que el precio caiga de forma agresiva, ¿vale? Esa es la forma en la que funciona el mercado, ¿vale? Tenemos órdenes, algunas están siendo absorbidas, luego por otra parte también está entrando mucha agresión de otros participantes, ya sea por macro, ya sea por mercado de opciones. Y todo eso son datos que podemos ver con el order flow, lo podemos ver. O sea, no hay ninguna transacción que se esté dando en este mercado que no ocurra o que no podamos visualizar dentro del libro de órdenes. Con lo cual, Big Trades, Delta, el DOM, profundidad de mercado, Bookmap, todo eso es información súper valiosa, ¿vale? Entonces, he hablado de Big Trades, he hablado del Delta también, y luego me queda hablar del footprint, ¿vale? Que es esto que tenemos en esta pantalla de aquí, que básicamente viene a ser muy similar a lo que es el perfil delta, pero en este caso nos lo está diciendo por vela. En este caso utilizo los rangos de los velas de 16 ticks, ¿vale? Rangos de 16, donde cada vela son 16 ticks, o sea, 4 puntos en SP500. Y en este caso lo que tengo es, veo tanto el delta como el volumen, ¿vale? Con lo cual, yo aquí estoy viendo exactamente el delta que ha habido en esa vela, en ese nivel de precios, ¿vale? O sea, yo sé que en esta vela de las 4:19, justo en los 7.421 ha habido un delta de positivo 267 contratos con un volumen de 355 contratos negociados, ¿vale? Con lo cual, si yo hago 355 menos 267, son los contratos que ha habido a mercado en venta, ¿vale? Entonces, el delta positivo significa que está habiendo más compras que ventas. Y eso, a la vez, es información súper valiosa cuando estamos en una zona de interés. Cuidado con el footprint, ¿vale? Esto lo aviso mucho con mi comunidad. Cuidado con el footprint porque te puede llevar a sobreoperar porque estás continuamente viendo volumen, absorciones, transacciones, órdenes grandes, ¿vale? Stack imbalance, también no voy a hablar de ello ahora. ¿Y qué pasa? Que te puede llevar a sobreoperar. Entonces, es muy importante utilizar el footprint igual, ¿no? Igual que con Big Trades o igual que con el Delta como gatillo de entrada, a la hora de entrar. Porque si no te va a llevar a sobreoperar. Es importante utilizar el footprint cuando estamos en una zona clave. Por ejemplo, como os he comentado aquí antes, estábamos justo aquí en la apertura, el precio venía, esto en concreto era un low volume node de overnight, ¿vale? Que coincidía con el value area high del día anterior, en RTH, ¿vale? Es justo lo que os he comentado. Fijaos como el precio viene aquí 1, 2, 3, 4 veces aguantando esa zona. Además, mayor confluencia cerca del VWAP-TH. Entonces aquí nos podríamos abrir al footprint y ver quizá esa absorción de vendedores seguida de agresión de compradores, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo que tengamos aquí, por ejemplo. Vamos a ver el caso opuesto. Ya lo tenemos aquí. Vemos como en este caso están entrando muchas compras, ¿vale? Fijaos en esta vela de aquí, que nos deja esos compradores en la parte superior. Fijaos el delta positivo aquí de 147 contratos, con bastante volumen aquí arriba. Sin embargo, el precio, la vela es bajista, ¿vale? La vela cierra en negativo. Fijaos aquí abajo también el delta. Delta positivo, volumen de 1500
y delta de 161 contratos. O sea, ha habido más compradores que vendedores, sin embargo el precio ha cerrado aquí abajo. Además lo ha hecho generando esta zona de aquí, que es un stacked imbalance. Un stacked imbalance al final no es más que un imbalance, un desequilibrio entre compradores y vendedores del 300% o más en 3 ticks o más consecutivos, ¿vale? Básicamente, tampoco sin entrar mucho más en detalle. Entonces, básicamente nos muestra un desequilibrio muy fuerte en esta zona por parte de los vendedores. Con lo cual, compradores atrapados aquí arriba, entrando mucha agresión, delta positivo, la vela cierra en negativo y además tenemos un stack imbalance para vendedores. Fijas que luego aquí el precio viene a visitarlo y de nuevo tenemos un movimiento a la baja, que bueno, luego estuvo por aquí consolidando, pero fijaos que fue el máximo, ¿vale? Fue el máximo de aquí que siguió cayendo. Nada, es una forma de utilizar Footprint, pero como os digo, esto es importante que lo veamos siempre con las zonas, ¿vale? Y eso es un resumen de lo que es mi operativa, muy resumido, ¿vale? Contexto, siempre balance o imbalance, la zona, low volume nodes, high volume nodes, POCs, sesiones anteriores, Nate POCs, value era high, value era low, VWAPs, básicamente, ¿vale? Y luego, pues, tema de confirmación, sobre todo big trades, delta, ver dónde está habiendo agresión, ver dónde está habiendo absorción, a la vez con Footprint, ¿vale? Que además nos puede dar esa información extra con el volumen que está viendo en cada uno de los niveles de precio. Y en definitiva, eso es un poco mi operativa. Y si bien os he explicado de forma bastante detallada, aunque resumida, pero detallada, mi forma de analizar y operar, realmente en la formación obviamente voy mucho más en profundidad en todo esto. De hecho, en la formación tengo explicados hasta 12 modelos de entrada concretos, que son justo estos que estáis viendo aquí abajo, está Adrianus Playbook, que explico en detalle en la formación. Así que nada, si tienes interés en saber cómo aplicar Order Flow en tu operativa, estate atento que se vienen cositas.